Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano que aborda las tres grandes crisis de nuestro tiempo: la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Estos desafíos ponen en riesgo la vida y la civilización como las conocemos. Por ello, con el acompañamiento de especialistas de la región, cada semana analizamos aquí de qué modo se entrelazan y qué oportunidades tenemos para enfrentarlas. México es hogar de una impresionante diversidad de ballenas con 8 de las 14 especies que existen en el mundo. El Golfo de California en particular es un refugio vital para muchas de ellas, algunas residentes permanentes. Sin embargo, estos majestuosos cetáceos enfrentan múltiples amenazas: enmayamientos en redes de pescas, colisiones con embarcaciones y un turismo que, si no se maneja con responsabilidad, puede afectar su bienestar. Hoy hablaremos con Lorena Viloria, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y miembro del Programa de Investigación de Mamíferos, sobre la urgencia de proteger a estos gigantes del mar. Acompáñenme a conversar con ella luego de un breve recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta. Las ciudades son fundamentales en la lucha contra el cambio climático, ya que representan más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Con una población urbana que podría superar los 6.000 millones de personas para 2050, la adaptación al clima en estos espacios es más urgente que nunca. Según ONU Habitat, la inversión en infraestructuras verdes, como techos y paredes vegetales, junto con el uso eficiente de los recursos hídricos y la mejora en la gestión de residuos, son claves para reducir la huella de carbono. Además, la resiliencia urbana debe enfocarse en la creación de espacios públicos sostenibles y la protección contra fenómenos climáticos extremos, que se están volviendo más frecuentes debido al calentamiento global. Las ciudades, al ser el centro de la actividad humana, tienen la capacidad de liderar la transición hacia un futuro más verde. Un estudio publicado por Scientific American revela cómo el cambio climático está provocando alteraciones en la coloración de algunos animales como mecanismo de adaptación a las altas temperaturas. Especies como los osos polares y ciertos insectos están cambiando su color para reflejar más calor y regular su temperatura. Sin embargo, estos cambios pueden afectar su comportamiento, su capacidad de caza y alterar los ecosistemas. El estudio advierte que hasta un 30% de las especies en peligro podrían enfrentarse a consecuencias irreversibles si no se toman medidas urgentes. Para mitigar estos efectos, los expertos sugieren políticas climáticas más estrictas, como la reducción de emisiones de carbono, la restauración de hábitats y la protección de la biodiversidad, lo cual puede ayudar a preservar los ecosistemas y reducir el impacto del calentamiento global. Los conflictos armados no solo destruyen comunidades humanas, sino también el medio ambiente, generando consecuencias que persisten durante décadas. Estos enfrentamientos contaminan aguas, devastan ecosistemas y liberan emisiones de carbono que agravan la crisis climática. Paralelamente, el cambio climático intensifica las tensiones por recursos básicos como agua y tierras fértiles, alimentando nuevas disputas. Expertos reunidos en la COP29 insisten en la necesidad de romper este círculo vicioso mediante soluciones integrales. Una propuesta clave es restaurar los ecosistemas dañados en zonas afectadas por conflictos, combinando reforestación, recuperación de suelos y limpieza de recursos hídricos. También sugieren implementar sistemas de monitoreo ambiental que permitan prever tensiones y diseñar políticas de mediación. Además, se necesita promover acuerdos internacionales que vinculen la sostenibilidad con la paz, incentivando inversiones en economías locales sostenibles y reduciendo desigualdades.
Integrar la acción climática con iniciativas de cooperación global no solo puede mitigar el impacto de las guerras, sino también prevenir futuros conflictos. Las ballenas han estado en riesgo de extinción desde hace siglos debido a la caza masiva, intensificada con la revolución industrial para obtener grasa y aceite. México alberga 8 de las 14 especies de ballenas del mundo. Si bien algunas poblaciones en México se consideran saludables, como la ballena jorobada y la azul del Pacífico Norte, estos cetáceos enfrentan amenazas crecientes como la contaminación física y química. México cuenta con una notable diversidad de ballenas en sus mares, incluyendo tanto grandes ballenas barbadas como otras especies de cetáceos. Nuestra invitada nos habla de ellas. Pues en México, en el Pacífico mexicano, incluyendo el Golfo de México, se registran 8 especies de ballenas. De las 14 que están registradas para todo el mundo, en México están presentes 8, de las cuales 3 son migratorias, es decir, solo vienen en invierno y vienen a hacer como conductas particulares. Hay 2 especies, entonces de las 8, 3 migratorias, 2 especies viven todo el año y viven todo el año en el Golfo de California, ¿no? El Golfo de California es una región con una alta diversidad de ballenas y delfines, ¿no? Y entonces ahí se quedan 2, invierno, verano y demás, se alimentan, se reproducen todo el tiempo. Las que están todo el tiempo es el rorcual común o Balaenoptera physalus o ballena de aleta, también se conoce. Ajá. Y la otra que es el rorcual tropical o la ballena de Bray o sardinera, porque come principalmente sardinas. Estas están todo el año. Y hay otras 3 especies que son raras, son poco frecuentes de ver. Hay un avistamiento cada año, quizá menos, pero también están presentes. A pesar de que algunas poblaciones presentan un estado de salud alentador, estos impresionantes animales se ven expuestos a múltiples peligros que comprometen su supervivencia en las aguas mexicanas. Y cuando me preguntas sobre la salud de las poblaciones, pues siempre hay que ver como por cada una de las especies, ¿no? Y entonces voy a hablar de las 3 migratorias, de las ballenas migratorias, la ballena jorobada es una de ellas. Es esta especie que es muy conocida porque hace muchos saltos, porque los machos emiten sonidos como canciones. Después de la ballena azul tiene muchas poblaciones en el mundo, pero la que llega a México también es la del Pacífico Norte y esta se considera sana. Pero hay otras poblaciones de ballena azul en otros lugares, en otros mares, que no está tan sana, ¿no? Es decir, los números de individuos no están buenos, en fin. Después las que están residentes en el Golfo de California, pues se consideran sanas, porque fíjate que el Golfo de California, en este contexto mundial de los mares y demás, se considera todavía un ambiente, un área poco contaminada, ¿no? No hay mucho tráfico marino comparado con otros mares así internos, ¿no? De contaminación por químicos, por ruido, por embarcaciones. Se considera todavía, o en algunas de las zonas, que tiene poca interacción o hay poca intervención de actividades humanas. En algunas, no en todas, porque sí ya hay puertos muy grandes que están en el Golfo de California. Esta riqueza de especies implica una gran responsabilidad: la protección de aquellas que habitan permanentemente en un territorio como las del Golfo de California depende exclusivamente de México. Y la conservación, por ejemplo, de las migratorias se vuelve complejo, ¿no? Porque se alimentan, por ejemplo, en las costas de Canadá, de Alaska, entre este estrecho que se hace entre Alaska y Rusia, y entonces ahí se alimentan y después migran, ¿no? Vienen bajando por toda la costa y llegan a México. Y entonces esa conservación nos corresponde a varios países, ¿no? Y de varias acciones, pero las que viven, solo las que están permanentemente en México, la conservación únicamente le corresponde a México, ¿no? Estas que están en el Golfo de California. Y entonces son retos diferentes, ¿no? Es decir, poder generar estrategias, ¿no? Un proyecto para construir una gasera en el norte del Golfo de California que implicaría el tránsito de buques de más de 300 metros de largo está haciendo sonar todas las alarmas. Sí, en México, voy a poner un ejemplo, tenemos lineamientos para la observación turística
y se hacen rutas de navegación, porque una de las principales amenazas son las colisiones con grandes embarcaciones, con grandes y pequeñas y cualquiera, ¿no? Pero entonces imaginemos que México tiene un programa muy bueno en cuanto a protección de las ballenas, pero si en el resto de su ruta migratoria no, bueno, pues ahí ya se pierde un poco el objetivo, ¿no? Se pierde el resultado, ¿no? Y entonces ese es un reto, ¿no? Que sean transfronterizas, dicen, ¿no? O sea, que las ballenas no reconocen fronteras, en el mar no hay fronteras, y entonces si estas rutas migratorias que pasen por diferentes países y demás, pues se genera un conflicto. Y en México, estas que no son migratorias, por ejemplo, tienen amenazas así potenciales, ¿no? Y voy a contar una que está muy reciente del Golfo de California, y es la posibilidad, está el proyecto de construir una gasera muy al norte del Golfo de California, una gasera que almacene y distribuya gas natural licuado a través de los barcos más grandes del planeta. 300 metros de largo, más de 300 metros de largo. Estos barcos, que ya se ha modelado, ¿no? A través de un trabajo científico, se sabe que el impacto de un barco con una ballena, o sea, un barco de este tipo, el resultado es letal para la ballena. Obviamente un barco de 300 metros que choca o que atropella una ballena, pues la mata. Estamos ante un proyecto que representa una amenaza letal directa para las ballenas residentes en esta zona. Entonces, es una de las amenazas que ahorita en el Golfo de California está ahí latente. Esperemos que las autoridades y los responsables pues se detengan y se analice la importancia de las ballenas, y que estas ballenas, la conservación solo nos corresponde a nosotros. Ahora no tenemos como a quién echarle la culpa, pues, ¿no? Solo nos corresponde a nosotros, y entonces esa es una de las que ahora, el tema de ahora del Golfo de California con este proyecto de la gasera, pues resulta muy alarmante. De nuevo impera la necesidad de unir fuerzas desde la academia a organizaciones ambientales para proteger a las ballenas y salvar nuestro medio ambiente. Pues mira, yo creo que la información, ¿no? O como siempre, la información yo creo que es de las cosas más importantes que hay que difundir, ¿no? Y la buena información. Y además, pues, convencer nuevamente o estar todo el tiempo comentando que el Golfo de California tiene una alta diversidad, no solo de mamíferos marinos, porque yo te decía, vienen 8 a México y las 8 se pueden ver en el Golfo de California, pero se pueden ver ballenas y delfines y cachalotes y demás. Entre todos esos se alcanzan a ver hasta 38 especies. Es una zona altamente diversa en cuanto a mamíferos marinos, pero no solo de mamíferos marinos, es una zona de biodiversidad marina en general reconocida a nivel mundial, y que yo creo que eso es algo que se tiene que conservar, que se tiene que mantener, ¿no? Es decir, si el espacio, si el ambiente no es adecuado, ¿no? O no está sano, no es sano para nadie, ni para las ballenas, ni para los peces, ni para los humanos. La contaminación marina, tanto física como química, representa una gran amenaza para las ballenas. La basura, especialmente los plásticos, y el ruido afectan su bienestar, mientras que los derrames de petróleo y los desechos agrícolas y urbanos agravan la situación. El Golfo de California sigue siendo un espacio privilegiado pese a las amenazas. Las ballenas, por su carisma, pueden ayudarnos a sensibilizar sobre la importancia de proteger su hábitat. Difundir esta información, difundir la importancia de las ballenas en el Golfo de California, generar foros y pláticas y demás, pues transmitiendo esta información. Nosotros desde la academia, que lo preguntabas hace un rato, pues estamos ya con toda la parte de argumento científico del por qué no. Y muy pronto lo vamos a publicar en la página, en nuestras redes sociales del programa de investigación de mamíferos marinos de la universidad, porque es algo muy importante. Es decir, cuando la gente dice, bueno, el Golfo de California, pues
¿qué le han de hacer esos barcos a la fauna, ¿no? Y entonces hay evidencia para México y para otros países que pues es una amenaza muy fuerte. Lo que ocurre en el Golfo de California, aunque parezca lejano, nos afecta a todos, pues la destrucción de este ecosistema impacta directamente en recursos vitales. No pensar que esto es muy lejano, ¿no? Si al Golfo de California, la gente que está en la Ciudad de México, en cualquier otra ciudad dentro del continente, siempre lo digo, cree que eso es muy lejano y que a ellos no les va a afectar y pues que pase lo que pase. Pero no es así, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que el ambiente es uno y es para todos. Y por muy lejano que esté el Golfo de California también nos afecta. ¿Y en qué sentido? Una cosa muy, muy simple, ¿no? El Golfo de California es uno de los sitios donde más se pesca sardina para México. Y la sardina es un alimento. Y entonces si se rompen estos ciclos biológicos, ¿no? Donde las ballenas intervienen, entonces también hay una afectación así en cadena, ¿no? Se trata de una de las áreas protegidas más grandes de México, un tesoro natural que también es, a su vez, un desafío para la conservación. Creo que difundir que esta problemática y que es una amenaza a estos grandes organismos, ¿no? Que tienen miles de años viviendo en este planeta y que por un proyecto, ¿no? económico que además tiene un gran costo ambiental, pues estamos perturbando esa vida que tanto ha estado y que es tan majestuosa, ¿no? O sea, animales de 25 metros viviendo en el Golfo de California todo el año, comiendo, imagínate, ¿no? Ellas comen alrededor de 2 toneladas al día. Imagínate 500 animales comiendo eso, es decir, ¿qué cantidad de productividad tiene el Golfo de California para poder mantener poblaciones de ese tamaño, ¿no? Entonces creo que la información, el escuchar y el sumarse, hay algunas acciones que se están haciendo, ¿no? alrededor de este proyecto. Si me permites comentarlo, la Organización de Conexiones Climáticas es que quien está llevando toda esta parte mediática, ¿no? Nosotros desde la academia, toda la información científica que tenemos para argumentar que no se desarrolle que no se acepte este proyecto. El papel de los científicos y la academia en estas dinámicas es cada vez más relevante. Alzan la voz y se suman al activismo y las negociaciones impulsados por la necesidad de información y principios éticos. ¿Cuál debe ser su rol en estos momentos cruciales? La conservación de cualquier área, zona, especie, pues tiene que estar basada en el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento que se ha desarrollado, que se ha obtenido a través de mucho tiempo. Y entonces, ese es el primer papel, ese es el papel, ¿no? Es decir, hacer investigación y obtener información y después difundirla, ¿no? Y en este caso, aplicarla y usarla y presentarla para tener este argumento, porque además uno de los objetivos en nuestro caso, ¿no? Que no solo es investigación, sino es la conservación de estas especies. De nada sirve que yo siga investigando y que lo tenga ahí guardado y que yo diga, bueno, pues hay un peligro y yo me quedo con los brazos cruzados haciendo unos artículos científicos, ¿no? Que es con lo que nos evalúan, pero dices, no, hay que actuar porque es algo que nos interesa, tenemos un interés en la conservación y todo ese conocimiento que se ha generado, pues entonces ahora hay que aplicarlo para tener el argumento de decir no, pero no por esto, porque también hay que argumentar, o sea, no nada más es decir no porque no queremos el desarrollo, porque no nos gustan esos barcos, porque son feos, no, sino porque hay un argumento detrás de que es una amenaza potencial letal para las especies de cetáceos y otra fauna que vive en el Golfo de California. Con más de 35 años de investigación, el programa al que pertenece nuestra invitada ha recopilado datos cruciales para demostrar los peligros de ciertos proyectos. Entonces el papel, ¿no? y la parte ética es presentar estos argumentos, tener estos argumentos disponibles y libres para que la gente los tenga y también los tomadores de decisiones, porque al final nosotros solo tenemos el documento, no somos los tomadores de decisiones, pero influir en estos tomadores de decisiones pues para que lo piensen 2 veces, ¿no? Al momento de aceptar o que tengan el argumento pues para no aceptar un proyecto, ¿no? Y entonces creo que ese es el papel ahora
de los investigadores, ¿no? Y con todas estas amenazas potenciales, latentes, ahorita la gasera, pero después desarrollo turístico de megacruceros, en fin, ¿no? Son muchos ahí elementos que están saliendo actualmente y que, bueno, afortunadamente tenemos la información. El programa de investigación al que pertenezco tiene más de 35 años de haberse formado, y durante todo este tiempo pues ha hecho investigación y tiene los datos suficientes, necesarios, no sé si suficientes, pero sí necesarios, pues para decir este proyecto es un peligro, ¿no? Como investigadora, Lorena nos comparte lo que significa trabajar en un lugar tan privilegiado en términos de biodiversidad. Pues la verdad es como lo primero que me comentas, ¿no? Si es un privilegio, hay pocos lugares en el mundo donde uno puede ver estas especies. Es de los pocos lugares en el mundo que uno puede ver 3 especies de ballenas, ¿no? De estas migratorias. Y bueno, tengo la fortuna de vivir en el estado donde se puede hacer eso: ballena gris, ballena jorobada y ballena azul. Somos el único lugar en el mundo donde eso pasa, ¿no? Entonces somos y eso es México también, ¿no? O sea, yo estoy en La Paz y es el estado, pero es México. Y entonces definitivamente somos un sitio privilegiado, ¿no? La comunidad científica internacional, cuando uno les pregunta ¿dónde te gustaría ir? Y hay 2 sitios del mundo que les encantaría ir. Golfo de California, ¿no? Es uno de ellos, y hay un golfo en Argentina que también es bellísimo, ¿no? Y entonces la comunidad científica lo valora, y quisiéramos, ¿no? que también, ahora sí que todos los mexicanos estuvieran convencidos y enterados pues de eso, que somos un país privilegiado, porque a veces pues se nos olvida, ¿no? Todos podemos contribuir a la conservación de las ballenas, incluso desde lejos. Informarnos, manifestarnos y apoyar acciones claras es clave para proteger este invaluable patrimonio natural. Lo cotidiano se nos olvida que somos un país también con una extensión marina muy, muy importante, y que las ballenas son un elemento. Y cuando me dices ¿qué podrían hacer la gente de la ciudad? Enterarse, manifestarse, y en todo caso unirse también. O cuando te digo que esto de conexiones climáticas está en Guadalajara. Recién participé en una FIL climática que ellos organizaron, y entonces ahí lo que nos toca como ciudadanos es estar informados, y si hay necesidad de actuar, de firmar, de manifestarse, creo que es importante, porque nosotros estamos en una esquina, ¿no? Es decir, la academia, pero también y una parte muy importante, ¿no? en estas, voy a decir, luchas ambientales, pues la comunidad y es una muy, muy importante, y desde cualquier punto, ¿no? Desde cualquier punto que se manifiesten, creo que es necesario y es importante para hacer ver y ante las autoridades, bueno, pues que estamos enterados de que se reconoce este valor. Y nuevamente, ¿no? Como decimos nosotros, pues en la academia estamos difundiendo, y lo estamos haciendo también de manera sencilla, porque luego nos dicen, no, es que luego no se les entiende, pero estamos haciendo de manera sencilla, clara, sin estos palabras muy técnicas, pues para que la gente, cualquier gente pues que no esté asociada a la ciencia, en fin, pues pueda entender esta amenaza y la importancia, ¿no? Otra vez de las ballenas. Y claro que yo los invito, quien pueda, pues de repente se den una vuelta al mar, no necesariamente al Golfo de California, pero pueden ir a Guerrero, a Puerto Vallarta, donde también hay ballenas. Y las ballenas, si dices, bueno, las de Puerto Vallarta no están amenazadas, no, pues sí, porque viajan por la zona, ¿no? Viajan por la entrada al Golfo de California y llegan a Puerto Vallarta, y también están amenazadas, no solo las que están en el Golfo de California. Y entonces, definitivamente yo, pues eso, los invito, ¿no? a la gente a que esté informada, y que en la medida de sus posibilidades, pues que las vaya a ver, y de verdad se van a enamorar de las ballenas, son impresionantes. Gracias por haberme acompañado a un episodio más de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Soy Iván Carrillo y les espero la próxima semana con una nueva emisión. Hasta pronto.